Hoy yo les voy a hablar sobre el capítulo 3 de Windows Server, que es instalar el directorio activo. Para empezar, pues antes de proceder a la instalación del directorio activo es necesario desarrollar los siguientes conceptos, que es directorio activo, y el directorio es una estructura jerárquica que almacena información acerca de los objetos existentes en la red, y un servicio de directorio proporciona métodos para almacenar los datos del directorio y ponerlos a disposición de los administradores y usuarios de la red. Como punto número 2, el concepto de directorio activo se denomina como servicio de dominio de activo de directory. Es el servicio de directorio incorporado en Windows Server 2012, ya que almacena información acerca de los objetos de la red y facilita la búsqueda e utilización de esa información por parte de los usuarios y administradores. Así que podría ser como un acceso directo, pero pues el que se llama directorio activo, como para agarrar los archivos que almacenan la información. Este Después dice que cuenta con las siguientes características, que son: incorpora un directorio que es un almacén de datos para guardar información acerca de los objetos. Estos objetos incluyen normalmente recursos compartidos como servidores, archivos, impresoras y las cuentas de usuario de equipo de red. Pues esto vendría siendo como que todos están como cuando están conectados a una red, y pues cada quien puede ver los archivos del otro, así se podría decir. Después sigue su estructura, se basa en los siguientes conceptos. Su estructura es dominio, unidad organizativa, grupos, objetos, sitio. Cada una de ellas viene con un concepto, que es: el dominio es la estructura fundamental, permite agrupar todos los objetos que se administrarán de forma estructurada y jerárquica. Después sigue la unidad organizativa. Es una unidad jerárquica inferior al dominio, que puede estar compuesta por una serie de objetos, por otras unidades organizativas o por ambas. Después vienen los grupos, que son un conjunto de objetos del mismo tipo que se utilizan fundamentalmente para la asignación de los derechos de acceso de recursos. Los objetos son la representación de los recursos de red, usuarios, ordenadores, impresores, etcétera. Esto sería viniendo como los equipos, ¿no?, que se conectan al dominio. El sitio representa un conjunto de equipos que están conectados mediante una red de alta velocidad, por ejemplo una red de área local. Después vienen puntos importantes, que se dice que se domina árbol de dominios de directorio activo. Dice que es una estructura jerárquica de dominios que comparten un espacio de nomenclatura contiguo, un esquema común y catálogo global común. Por ejemplo, los dominios principal cam.com, principal.cam.com y corp.principal.cam.com se pueden formar parte de un árbol, ya que comparten una nomenclatura contigua y pueden tener un esquema, catálogo y global comunes. Por lo que yo veo, pues el árbol de dominio directory sería como que la extensión, ¿no?, que sería como cam y .com. Eso es como que lo que yo entendí de comparte nomenclatura contigua. Después, un bosque es una colección de árboles de directorio que, aunque no comparten un espacio de nomenclatura contigua, tiene un esquema común y catálogo global. Por ejemplo, los dominios principal.com, principal1.com, principal2.com pueden formar parte de un bosque, ya que no comparten nomenclatura. Entonces podría decir que la nomenclatura es la cam, ¿no? La cam y la cam, como que no está, pues no comparten nomenclatura, y sería bosque en vez de árbol, que puede tener un esquema común y catalogado como global común. Dice que sus características principales se encuentran en crear un nuevo dominio en un árbol existente. Las relaciones de confianza que se establecen de forma automática son transitivas y bidireccionales con los demás dominios. Por defecto, los dominios de un mismo bosque están vinculados con relaciones de confianza bidireccionales y transitivas. Sin embargo, se van a establecer manualmente las relaciones de confianza entre bosques distintos. Era como que lo
Lo que nos lleva a nomenclatura se llaman bosques y las que se llevan son árboles. Otro punto importante dice que permite un servidor albergue más de un dominio. Permite que una modificación que se realice en el directorio de cualquier servidor se replique automáticamente a los restantes servidores del dominio. Permite que cualquier cambio de los derechos de acceso se propague automáticamente a todos los niveles inferiores. Otro punto sería administración de privilegios flexible. Con ello se puede asignar de forma más precisa los privilegios, ya que permite dar derechos de administración sobre un subconjunto determinado de objetos en un lugar de sobre la totalidad. Otro punto dice, en Windows Server 2012 los servidores dentro del dominio pueden tener uno de los papeles siguientes, que sería controlador de dominio. Esto dice que pertenecen al dominio y contienen una copia de las cuentas de usuario y de otros datos de dirección activo. Es obligatorio que haya al menos un controlador de dominio en cada uno de ellos. Y aquí nos viene la definición de un controlador de dominios de solo lectura, que se simplifica en RODC, que es un nuevo tipo de controlador de dominio disponible desde Windows Server 2008, diseñada para implementarse principalmente en entornos donde no se puede garantizar la seguridad física del servidor, excepto por la contraseña de cuentas de RODC, que sería el controlador de dominio de solo de lectura. Dispone de todos los objetos y atributos de los servicios dominio Active Directory de Microsoft ADDS, que dispone de un controlador de dominio de escritura. No obstante, los clientes no pueden escribir cambios directamente en el RODC, como los cambios que no se escriben directamente al RODC, y por lo tanto no se originan de forma local. Los controladores de dominio de escritura que son asociados de replicación no tienen que extraer cambios del RODC. La separación de funciones del administrador especifica que cualquier usuario del dominio se le puede delegar a la administración local del RODC sin concederle ningún derecho del usuario del dominio apropiadamente dicho, ni que otros controladores de dominio. Otro punto sería servidores de miembro, que pertenecen al dominio y no contienen una copia de las cuentas de usuario y de las otras datos del directorio activo. Se utilizan para almacenar los archivos y los recursos de red. Otro punto sería, además de estos dos tipos, fuera de dominio, que puede haber servidores independientes que pertenezcan a un grupo de trabajo. Un punto dice aquí que el directorio activo incorpora un conjunto de reglas, un esquema básicas que definen las clases del objeto y los atributos que contiene el directorio. Los atributos y las clases también se conocen como metadatos. Las restricciones y los límites en las instancias de estos objetos, así como el formato de sus nombres. Los atributos se definen independientemente de las clases. Como atributo solo se define una vez y se puede utilizar en múltiples clases. Los atributos se definen independientemente de las clases. Cada atributo solo se define una vez y se puede utilizar en múltiples clases. Las clases, también conocidas como clases de objetos, se describen como los posibles objetos del directorio que se pueden crear. Cada clase es una colección de atributos. Al crear un objeto, los atributos almacenan la información que describe el objeto. Por ejemplo, la clase usuario está compuesta de muchos atributos y entre ellos se encuentra la dirección de red, directorio principal, etc. A pesar que Windows Server 2012 proporciona un conjunto de clases y atributos básicos, los programadores y administradores de la red con experiencia pueden extender dinámicamente el esquema mediante la definición de nuevas clases y atributos para las clases existentes. Es necesario precisar que extender el esquema es una operación avanzada que no puede tener consecuencias adversas y por lo tanto debe hacerse con precaución. La estructura y el contenido del esquema es responsabilidad del controlador de dominio, que mantiene la función de servidor principal de operaciones de esquemas. Una copia del esquema se replica a todos los controladores de dominio del bosque para asegurar la integridad y la coherencia de los datos en todo el bosque. Otro punto importante dice que define el catálogo global, que contiene información acerca de cada uno de los objetos del directorio, que permite a los usuarios administradores encontrar información del directorio con independencia del dominio del directorio que realmente contiene los datos. Después sigue incorporar un sistema de índices y consultas para que los usuarios o las aplicaciones de red puedan publicar y encontrar los objetos y sus propiedades. Para establecer una tolerancia a los fallos, proporciona un servicio de
replicación que distribuye los datos del directorio por toda la red. Para ello, todos los controladores de dominio de escritorio participan en la replicación y contienen una copia completa de toda la información del directorio de sus dominios, y cualquier cambio en los datos del directorio se replica a todos los controladores de dominio. En otro punto dice que la integración con el subsistema de seguridad para asegurar el proceso de inicio de sesión en la red, así como control de acceso tanto en las consultas de datos del directorio como la modificación de los datos. En Windows Server 2008 R2 ya apareció la papelera de reciclaje del directorio activo, pero era bastante compleja de usar, ya que había que utilizar PowerShell y la recuperación de los objetos no era fácil, ya que era dificultoso revisar los objetos eliminados, había que verificar dónde se encontraba el objeto a recuperarse, etcétera, aunque funcionaba bien. El Windows Server 2012 se incluye una interfaz gráfica para gestionar esta papelera de reciclaje. De este modo se consigue mejorar y simplificar la recuperación de los objetos borrados del directorio activo y permite ver todos los objetos eliminados. Pues esta sería como una herramienta básica para ver los objetos eliminados, la papelera de reciclaje del directorio activo. El punto 3.2 dice cómo instalar el directorio activo. Una vez acabada la instalación de Windows Server 2008, si dicho servidor va a ser un controlador de dominio, va a configurarse el servidor y lo primero que hay que hacer es instalar el directorio activo. Aquí nos aparece una pequeña nota que dice: antes de proceder a la instalación del directorio activo, cambie el direccionamiento del servidor a estático. Para ello, indica una IP, una máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada. Para ver cómo hacerlo, vea el epígrafe cómo ajustar los componentes de red. Para ello siga los siguientes pasos. Primero tenemos que iniciar una sesión en el servidor como administrador y ver la pantalla del administrador del servidor. El segundo paso es pulsar administrar de la barra de menús, seleccione agregar roles y características en la pantalla como se muestra aquí. En el punto 3 dice: le mostrará una pantalla explicativa de los pasos preliminares necesarios para poder realizar el proceso. Cuando le haya leído y comprobado todo está preparado, recuerde tener conectado y activados todos los dispositivos y configuradas las actualizaciones automáticas. Pulse en siguiente y verá la pantalla, que es esta. Después, en esta pantalla se pueden dar dos opciones, que es instalación basada en características o roles, que con esta opción se instala todas las partes de roles, es un único servidor, solo va a haber un servidor. Y en la instalación de servicios de escritorio remoto, con esta opción se instala una infraestructura de escritorio basada en máquinas virtuales o en sesión para servicios de escritorio remoto. Distribuye las partes lógicas del rol servicio de escritorio remoto en diferentes servicios según lo necesiten los administradores. Esto se puede compartir y esto sería solo como un servidor único. En el punto 4, ¿cómo se va a realizar la instalación del directorio activo en el primer servidor? Seleccione la instalación basada en las características o en roles. Pulse siguiente y verá la pantalla, que no se puede apreciar muy bien, pero pues esta es la pantalla que se debe ver. El punto 5 dice: en esta pantalla se pueden dar dos opciones, al igual que la pasada. Seleccionar un servicio del grupo de servidores. Con esta opción se va a instalar el rol de un servidor de un grupo de servidores que habrá que seleccionar en el listado inferior, que sería este. Seleccionar un disco virtual. Con esta opción se ha de seleccionar primero el servidor donde se montará el disco duro virtual, el VHD, y a continuación seleccionar el archivo VHD de dicho servidor en la parte inferior, que fue lo de arriba. Si el archivo VHD se encuentra en un recurso compartido de red, dicho recurso compartido deberá conceder permisos de lectura y escritura a la cuenta de equipos o de sistema local del servidor deseleccionado. El acceso de cuenta solo usuario no es suficiente. El punto número 6 dice: active la casilla seleccionador un servicio del grupo de servidores. Indique el servidor correspondiente de la lista inferior. Pulse el siguiente y verá la pantalla. Como podemos ver, sale esta pantalla. En el punto número 7 dice: active la casilla correspondiente a servicios de dominio que active directory, y le mostrará la pantalla siguiente. Ahora tenemos que pasar al punto número 8, que dice: en ella le indica las características que se van a agregar con el rol que ha seleccionado. Pulse en agregar y características y volverá a la pantalla
anterior y pulse en siguiente y verá la pantalla. Después llegamos al punto 9, que en ella se muestran todas las características disponibles, estando marcadas las necesarias para el error seleccionado. Puede añadir más si lo desea. El ejemplo no se añadirá ningún más, pues el siguiente le mostrará una nueva pantalla explicativa. Después el punto 13 dice, en ella le indica si ha habido algún problema durante la instalación. Fíjese en que ya está instalado el directorio activo, pero aún no hay controlador de dominio. Con exportar opciones de configuración se pueden guardar las selecciones realizadas a un archivo de configuración XML que pueden usarse para instalaciones desastenidas. Nota: si pulsa cerrar directamente en notificaciones, es un icono en forma de bandera que se muestra en la barra de menús del administrador de servicios. A la izquierda de administrar mostrará un icono de advertencia. Si pulsa sobre él, verá que le indica que falta todavía ese paso y podrá realizarlo posteriormente. 14. Para ello pulse el promover este servidor a controlador dominio y verá la pantalla siguiente. Para ello pulse el promover siguiente de este servidor a controlador de dominio y verá la siguiente pantalla. Como podemos ver, aquí está la siguiente pantalla. Y pues estos son lo que tenemos que hacer, que dice agregar el controlador de dominio. Después sigue el punto 3.2.1, que es instalarlo en un bosque nuevo. Sería lo que estamos viendo en otra parte, que es donde se pueden comunicar varias redes entre sí y no como un árbol. Para instalarle el directorio activo en una red donde no haya otros controladores de dominio, es decir, establecer el nuevo servidor como un controlador de dominio nuevo en un bosque nuevo, sigue los pasos siguientes desde el punto 14 anterior. El punto 15 dice agregar un nuevo bosque que indique el nombre de dominio registrado en internet, que va a darle nombre como dominio de raíz. En este caso no tiene registrado ninguno, es conveniente finalizarlo con local. En el ejemplo se indicará expreso local, pulse el siguiente y verá la pantalla, que es esta pantalla que aparece aquí. El punto 16 dice, en ella deberá indicar que el nivel funcional del bosque, en ejemplo, se seleccionará en Windows Server 2008 para poder tener la puerta abierta para añadir los controladores de Windows Server 2008, 2008 R2 o 2012. Indica el nivel funcional del dominio, en el ejemplo seleccionaré el Windows Server 2008 para poder tener la puerta abierta para añadir controladores de Windows Server 2008, 2008 R2 o 2012. Es recomendable que instale el servidor DNS en el primer controlador de dominio, por ello se mantendrá en la casilla servidor de sistema nombre de dominio DNS. Activa por defecto. Indique y confirme la contraseña del administrador que se utilizará cuando el controlador de dominio se inicie en el modo de restauración de servicios del directorio, que no hay ningún problema en que la contraseña sea la misma que utiliza para iniciar sesión. En el punto 17 dice, cuando haya finalizado pulse el siguiente y ve la pantalla, que sería opciones del DNS y pues solo el siguiente. En ella se le indica que no ha podido crear una delegación por este servidor DNS porque no está creado todavía. En este caso, de estar creado, deberá crear manualmente activando la casilla crear delegación DNS. Pulse el siguiente y verá una pantalla donde pueda cambiar el nombre NetBIOS del BIOS del dominio. En el ejemplo indique empresa y se modificará. Cuando haya leído, pulse en siguiente, verá la pantalla que es rutas de acceso. Aquí estará la siguiente opción. En la número 19 dice en ella puede modificar si lo desea, es preferible o no, el lugar en donde se va a ubicar la base de datos, los archivos de registro y la carpeta sysvol. En el ejemplo se aceptarán las ubicaciones por defecto, se pulsará el siguiente y se verá la pantalla, que sería esto, y lo más recomendable es pues darle el siguiente y no modificar, porque si no puede salir algo mal o de igual manera puede quedar mejor. En el punto número dice 20, en ella le muestra un resumen de selecciones realizadas. Igual aquí dice, si lo desea puede pulsar el ver script para poder utilizar el script PowerShell posteriormente en otras operaciones desastenidas. Cuando aparezca, pulse el siguiente y procederá a comprobar si hay errores. Cuando finalice le mostrará una pantalla de aviso, como es comprobación de requisitos previos. En ella se indica el nivel de errores, de los errores. Aquí podemos ver, nos pone una nota que dice,
se indica que este equipo tiene al menos un adaptador de red físico que no tiene integradas direcciones IP estáticas en sus propiedades IP si se habilitan IPv4 o IPv6. En un adaptador de red se deben de asignar direcciones IP estáticas. Eso es IPv4 e IPv6 del adaptador de red físico. Esas direcciones pues se deben integrar a todos los adaptadores de red físicos para lograr un funcionamiento confiable del sistema de nombres de dominio DNS. Deberá cambiar la direccionamiento de IP del equipo a estático antes de continuar. Para ello indique la dirección IP, una máscara de red, una de su red, una puerta de enlace predeterminada. Para ver cómo hacerlo, vea el epígrafo cómo ajustar los compañeros de red. El punto 21 dice que debe de corregir los errores graves y pulsar a volver a comprobar requisitos previos. Cuando no haya errores graves, pues pulse en instalar para que comience el proceso. Al cabo de un momento se reiniciará el equipo y le mostrará la pantalla para que vuelva a iniciar la sesión. Iníciela y verá que el panel izquierdo del administrador de servicios se ha añadido el ADDS y el DNS. Vaya a inicio pulsando la tecla Windows o Control más ESC y verá las herramientas para el administrador de controlador, como está esto. Después, porque esto está así, pero dice: para instalar el directorio activo en una red donde funcionen otros controladores de dominio y establecer el nuevo servidor como un controlador de dominio adicional, siga los siguientes pasos. Estos son como que los que nos saltamos anteriormente porque pues no aspectan así las imágenes. Pero pues antes de eso era pulsa agregar un controlador de dominio o un dominio existente. Indica el nombre del dominio registrado en internet que va a darle el dominio. En caso de no tener registrado ninguno, es conveniente finalizarlo como local. En ejemplo se indicará el expreso local, o indique las credenciales para realizar las operaciones y pulsa en cambiar. Podrá hacerlo. En ejemplo se indicará expreso administrador y se guardará su contraseña. Cuando haya realizado, pues el siguiente y verá la pantalla. Esto era un paso que nos saltamos en el anterior, ya que pues estaba un poco revuelta la hoja. Un punto 17 dice: en ella indicar si desea configurar el controlador como servidor DNS y optar a analizar el catálogo global del directorio. En él también se puede elegir el controlador de dominio que sea solo de lectura, el RODC. El nombre del sitio que le indica tiene por defecto. Indique y confirme la contraseña de administración que se utilizará cuando el controlador de dominio se inicie en el modo restauración de servicios de directorio. No hay ningún problema en que la contraseña sea la misma que utiliza para iniciación. En el punto 18 dice: cuando la haya escrito, pulse siguiente y dependiendo de las casillas marcadas tendrá dos opciones: si se ha activado la casilla de control de dominio de solo lectura, o si se activó la casilla de servidor de sistema de nombres de dominio. Si se activó la de controlador de dominio de solo de lectura, le mostrará una pantalla en donde deberá indicar las cuentas que tienen permiso para replicar la contraseña en el RODC. O cuando lo haya indicado, pulse siguiente y vaya al punto 17, que es el anterior. Si activó la casilla del servidor del sistema de nombres de dominio DNS, le mostrará una pantalla en la que le indica que no ha podido crear una delegación para este servidor DNS porque no está creado todavía. En este caso de estar creado, deberá crear manualmente activando la casilla crear delegación DNS. Pulse en siguiente. El punto 19 dice: verá una nueva pantalla para que indique cómo desea replicar los datos del dominio. En el ejemplo se replicará desde cualquier controlador de dominio. Nota: también puede elegir instalar el controlador de dominio desde una copia de seguridad mediante las opciones de instalar desde medios. Si los medios de instalación se encuentran almacenados localmente, la ruta de acceso le permitirá buscar la ubicación del archivo. Puede pulsar en comprobar para asegurarse de que la ruta proporcionada corresponda a medios válidos. El punto 20 dice: cuando esté listo, pulse en siguiente y verá una nueva pantalla donde pueda modificar, si lo desea, puede ser preferible o no, el lugar donde se va a ubicar la base de datos. Los archivos registrados en el sysvol. En el ejemplo se aceptarán las ubicaciones por defecto y se procederá en siguiente. Después el punto 21 dice: verá una pantalla en la que se muestra un resumen de selecciones realizadas. Otra vez es preferible o no, es opcional. Si lo desea, puede pulsar ver script para poder utilizar el script power en sus operaciones desatendidas
Cuando le parezcan, pulse el siguiente y procederá a comprobar si hay errores. Cuando finalice, le mostrará una pantalla de aviso en la que le indica el nivel de gravedad de errores. 22. Debes de corregir los errores graves y pulsar volver a comprobar registros previos que no haya errores graves. Pulse en instalar. Al cabo de un momento se reiniciará el equipo. Y estos son como puntos básicos que ya habíamos visto anteriormente. Ahora esto dice, nos quedamos aquí. Debe de corregir los errores graves y pulsar. Esto era lo de la página anterior. Esto se vendría haciendo lo de la página que sigue. Si cuando ya realizado el pulse siguiente y verá una nueva pantalla, indica el nivel de funcionalidad del dominio. En ejemplo, seleccionará Windows Server 2012 ya que no permite otra selección. Indique también si desea configurar el controlador DNS y si desea almacenar un catálogo global de dirección en él. En el nombre del sitio le indica que tiene por defecto. Indique y confirme la contraseña del administrador que se utilizará cuando el controlador de dominio se inicie en el modo de restauración de servicios de directorio. No hay ningún problema en que la contraseña sea la misma para iniciar sesión. Como vemos, estos puntos son importantes para el DNS cuando haya realizado. En el siguiente, dependiendo de las casillas marcadas aparte del video, tendrá dos opciones, que es el servidor del sistema de nombres de dominio DNS y si no, activado el casilla del servidor del sistema de nombres de dominio. Esto ya lo habíamos visto. Vemos que es como... Aquí está, ahora sí. El punto 21 debe corregir los errores graves y pulsar volver a comprobar registros previos. Cuando no haya errores graves, puede quitar esto. Estos puntos ya los vimos, pero pues viene uno que es 3.3, que es quitar los servicios de Active Directory. Para disminuir el nivel de un servidor transformado en un servidor miembro o en un servidor independiente, siga los pasos siguientes. Inicie una sesión de servidor como administración y verá la pantalla de administración de servicio. Pulse sobre administrar de la barrera de menús y seleccione quitar roles, funciones y le mostrará una pantalla explicativa de los pasos preliminares necesarios para poder realizar el proceso. Cuando le haya leído, pulse el siguiente y verá una nueva pantalla para que seleccione el servidor de que desee. Cuando lo haya realizado, pulse el siguiente y verá la pantalla que sería esta. Desactive las casillas de servicio de dominio de Active Directory Action y le demostrará una ventana que si desea quitar los servicios de dominio de acción directo. En ella le indicaremos que las características se van a quitar con el rol que ha seleccionado. Pulse en quitar características y procederá a realizar una validación de solicitado. Verá una pantalla parecida a la siguiente, que sería esta. En ella le indica que no se pueden eliminar las dichas características mientras el servidor sea un controlador de dominio. Aquí dice pulse disminuir el nivel de este controlador de dominio y verá una pantalla parecida a la siguiente, que es esto que dice credenciales. Especifique las credenciales que va a utilizar. Si pulsa cambiar o podrá hacerlo. Por ejemplo, se indicará empresa, administrador y su contraseña. Si han fallado los intentos previos por quitar los servicios de directory activo, en este controlador de dominio active las casillas forzar la eliminación de controlador de dominio, que deberá realizar una limpieza manual de los métodos de los metadatos después de la eliminación. Aquí nos vienen tres notas que nos pueden servir mucho de apoyo. La que dice: si fuera el último controlador de dominio, en ese dominio verá que el centro de la pantalla interior se añade en el siguiente texto, que sería este. Si está eliminando el último controlador de dominio en un dominio, verá la casilla último de controlador de dominio en el dominio, que podrá activar. La nota sería: si no es el último controlador de dominio, este servidor se convertiría en un servidor miembro del dominio al que podrá acceder por utilizar sus recursos compartidos. La otra nota no se alcanza a ver muy bien, pero dice: es el último controlador que hubiera en el dominio, convertiría en un servidor independiente que se podrá utilizar para un grupo de trabajo, ya que el dominio desaparecerá. 8. Cuando lo desee, pulse siguiente y pueden dar varias opciones. Pueden dar una opción en la pantalla que le muestre la información acerca de los roles hospedados en el control de dominio. Cuando lo haya leído, active la casilla para continuar con la eliminación y pulse en el siguiente. Puede mostrar la pantalla de opciones de eliminación, que puede tener hasta 3 opciones que podrá activar en función de lo que desee realizar. Quitar esta zona de DNS. Es el último servidor de DNS que hospeda en la zona. Active esta casilla si va a quitar lo último de DNS.
que hospeda en las zonas correspondientes de este controlador de dominio. Otro punto es quitar particiones de aplicación. Si pulsa ver particiones podrá comprobar las que son activas las casillas, y si quiere eliminar dichas particiones, pues ya se elimina. Otro punto sería conservar los métodos de controlador de dominio, que no active esta casilla si planea volver a instalar el controlador de dominio mediante la misma cuenta controlador de dominio. Cuando lo haya realizado, pulse siguiente. El punto 9, 10 y 11 dicen: verá una pantalla que indique y confirme la contraseña que le dará al administrador del servicio. Puede que no sea la misma del administrador del controlador de dominio. Cuando lo haya indicado, pulse siguiente y verá el resumen de selecciones realizadas. Si lo desea, puede pulsar ver script para poder utilizar el script Power en otras opciones que le aparezca en el servicio, que no puede ser la misma del administrador de controles de dominio. Cuando lo haya indicado, pulse en siguiente y verá un resumen de las selecciones realizadas. Si lo desea, puede pulsar ver script para poder utilizar el script PowerShell en otras operaciones desatendidas. Cuando lo parezca, pulse el disminuir nivel y proceda a realizarlo. 11. Cuando finalice, se reiniciará el equipo para completar la degradación de controlador de dominio y le mostrará la pantalla que vuelva a iniciar sesión. Lo último que tenemos que hacer es, una vez que se haya iniciado la sesión, deberá continuar con los siguientes pasos. Si desea quitar completamente los archivos del servidor dominio de actividad de servicios, si lo quiere hacer o no. Los 11 puntos sería: el administrador de servicios pulse en administrar y a continuación en quitar roles y funciones. En la pantalla que le muestra, revise la información y pulse siguiente. El punto 3 dice que seleccione el nombre del servidor que deseado y pulse siguiente. En la nueva pantalla, desactive la casilla servidor de dominio de Active Directory. En la nueva pantalla, desactive la casilla quitar herramientas de administración si es aplicable. Si planea administración otro controlador de dominio desde otro servidor, en ejemplo se dejará activa. Pulse en quitar características o continuar y volverá a la pantalla de roles. En el 6 dice: en este caso, si quiere quitar el servidor DNS, en este caso de que estuviera instalado en el equipo, desactive la casilla servidor DNS y repita los pasos del punto 5. En el 7 dice: pulse en siguiente y verá todas las características disponibles que pueden quitar más. Si lo desea, en el ejemplo no se quitará ningún más. Pulse en el siguiente y le mostrará una nueva pantalla explicativa. 8. Active la casilla reiniciar automáticamente del servidor de destino. En caso necesario, confirme que permite el reinicio del equipo y pulse en quitar y comenzar el proceso. Al cabo de un momento se reiniciará el equipo y le mostrará la pantalla para que vuelva a iniciar la sesión. Iníciela y verá que el panel izquierdo de administración de servicio ya no figuran los roles eliminados. Cuando haya finalizado la emisión, pulse cerrar y pasar del asistente. Pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.